Día, bendecida tarde, bendecida noche, tengan todos ustedes que con humildad, con sencillez, se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que con humildad se acerca para escuchar la palabra de Dios y también para abrir su corazón, para reflexionar juntamente con la santa palabra de Dios. Damos gracias al Señor por todo el bien que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, por todas las experiencias vividas y que seguimos viviendo a lo largo de este día que el Señor nos está regalando. Alabamos y bendecimos al Señor por todo su amor, por toda su misericordia, porque Dios nos concede el don maravilloso de la vida para reunirnos en torno a su palabra y también para agradecer al Señor esa presencia trinitaria, ya que el día domingo, el día de mañana, vamos a celebrar a la Santísima Trinidad. Y es donde nosotros también, como cristianos católicos, abandonamos toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, bajo la acción trinitaria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y elevamos también nuestras oraciones a Dios por todos los habitantes del mundo entero, especialmente pidiendo por la paz en Colombia, por la paz en nuestra patria Venezuela y por la paz en medio de cada uno de nuestros corazones. Saludamos a esta hora a Aurora Pérez. Buenas tardes, Padre José Medina. Saludamos a Irma Collazo, saludos Padre, a Val Zúñiga, buenas noches Padre José Medina, aquí en la espera de la enseñanza bíblica, saludos desde Nicaragua. Saludamos a Mario Ochoa, muy buenas noches Padre José Gregorio, reciba un abrazo y beso a la distancia y muchas bendiciones y gracias por la enseñanza, dice Irma Collazo, yo compartí Padre. Araceli Cornejo, buenas tardes Padre, lista para la enseñanza del día de hoy. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, le pido su bendición por los enfermos y mi familia, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Saludamos al discípulo Conversión y Vida, el señor Tony, Padre José Gregorio, le saluda al discípulo Conversión y Vida, Dios le bendiga a su familia. Saludos Padre José Gregorio, Dios le bendiga, aquí en la espera de la santa palabra de Dios. Saludamos también a Familia Unida en Dios, buenas noches, Dios le bendiga. Víctor Vela, buenas tardes, Padre, listo para la escucha de la palabra, su bendición para mi hijo Anthony Ramírez, que cumple 7 añitos. Anthony, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y le conceda muchos años más de vida. A Carmen Laracuente, buenas noches, Padre José Gregorio, desde Puerto Rico. Graciela Gaitán, buenas tardes, Padre, por primera vez lo veo en vivo, aunque todos los días lo miro. Para la palabra de Dios, gracias por su tiempo y la enseñanza. Saludamos a María Plasencia. Dios le bendiga, Padre. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre. José Gregorio, Armando Rosa, dedico esta corona de rosa por la esposa Sandra Maya y sus hijos Fabián y Daniel Rosa Maya. Saluda a usted y a sus papás. Saludamos también a Carlita Suero. Buenas noches, Padre José Gregorio, que Dios le bendiga, gracias por la enseñanza cada día. Y saludamos a cada uno de ustedes que con humildad, con sencillez, se acerca a su canal de la Santa Biblia Hablada para escuchar la palabra de Dios y para reflexionar con la Santa Palabra de Dios. Vamos a dar inicio a compartir de la palabra de Dios diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos todos ustedes a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, dándole gracias a Dios en primer lugar
por esta bonita experiencia y dándole gracias a cada uno de ustedes que se acerca para compartir la santa palabra de Dios. Saludamos a Sonia Regalado, Dios le bendiga hoy y siempre, un abrazo en la distancia desde Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Que Dios les bendiga a todos. Saludamos a Junior Quintanar, saludos padre, José, mándele su bendición para mi hija Yaneli, que estamos festejando su primera comunión y confirmación. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, Yaneli, y que el Señor que has recibido a través del sacramento de la Eucaristía, puedas recibirlo también con humildad todos los días y puedas hacerte uno con el Señor. Saludamos también a Sonia Regalado. Vamos a prestar oído y que esté dispuesto para escuchar la palabra de Dios en este día, donde vamos a compartir el capítulo número 3 del libro de Esdras. Este capítulo 3 es relativamente corto, tiene 13 versículos y estos 13 versículos nos van a presentar cómo se van a levantar, van a colocar pie en marcha y manos a la obra y van a empezar las obras de la construcción de la casa de Dios y también del altar, de los sacrificios y también cómo hay que llevar la batuta en las cosas de Dios y cómo hay que dedicarle en primer lugar tiempo a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que nos va a presentar este capítulo número 3 del libro de Esdras? Por eso te invito para que prestes oído y que estés dispuesto a la palabra de Dios para escuchar este capítulo del libro. Compartir la santa palabra de Dios y así poder dar también importancia a lo que nos presenta la palabra del Señor. Y es que este capítulo número 3, como ya les decía, va a tener 13 versículos y estos 13 versículos nos van a presentar cómo también tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Libro de Esdras, capítulo 3. Llegado el 7º mes, los israelitas estaban ya en sus ciudades, y entonces todo el pueblo se congregó como uno solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadak, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Erigieron el altar en su emplazamiento, a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra, y ofrecieron en él holocaustos a Yahvé, holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de las tiendas, según está escrito, con el número de holocaustos cotidianos, establecidos según el rito de cada día. Después ofrecieron el holocausto perpetuo y los de los sábados, novilunios y todas las solemnidades consagradas a Yahvé, además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente a Yahvé, desde el día 1 del 7º mes. Comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, aunque no se habían echado todavía los cimientos del santuario de Yahvé. Se dio entonces dinero a los canteros y a los carpinteros, a los sidonios y a los tirios. Se les mandó víveres, bebidas y aceite, para que enviasen por mar a Jope madera de cedro del Líbano,
según la autorización de Ciro, rey de Persia. El año segundo de la llegada a la casa de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadat, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra. Designaron a algunos levitas de 20 años en adelante para dirigir las obras de la casa de Yahvé. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Odavías, se pusieron como un solo hombre a dirigir a los que trabajaban en la obra de la casa de Dios. En cuanto los albañiles echaron los cimientos del santuario de Yahvé, se presentaron los sacerdotes, revestidos de lino fino, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Yahvé, según las prescripciones de David, rey de Israel. Cantaron, alabando y dando gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor para Israel. Y el pueblo entero prorrumpía en grandes clamores, alabando a Yahvé, porque la casa de Yahvé tenía ya sus cimientos. Muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia, ya ancianos, que habían conocido con sus propios ojos la primera casa sobre sus cimientos, lloraban con grandes gemidos, mientras que otros lanzaban gozosos clamores. Y nadie podía distinguir los acentos de clamor jubiloso de los acentos de lamentaciones del pueblo, porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír desde muy lejos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos poder escuchar su santa palabra en este día, donde vamos a compartir el capítulo número 3 del libro de Esdras. Este capítulo 3 tiene 13 versículos. 13 versículos que nos van a presentar cómo Josué va a tomar la batuta junto con otros más para dar inicio a la construcción de la casa de Dios y también para reconstruir el altar de los sacrificios. Y nos enseña que primero hay que dedicarle tiempo a Dios, y al dedicarle tiempo a Dios podemos también nosotros hacer las demás cosas, y como también tenemos que ser uno solo, una sola alma, un solo corazón, un mismo espíritu, como nos lo presenta también las primeras comunidades en los libros de los Hechos de los Apóstoles, y es la referencia que hemos escuchado cuando se unieron e hicieron un solo hombre, es decir, tenían el mismo pensar, el mismo sentir y la misma manera para poder actuar en medio de sus trabajos. Pero para ello vamos a ir reflexionando a la luz de la santa palabra de Dios. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Vamos a escuchar el versículo número 1, que dice así: llegado el séptimo mes, los israelitas estaban ya en sus ciudades, y entonces todo el pueblo se congregó como un solo hombre en Jerusalén. Ahí está la relación de lo que les decía anteriormente, una relación que nos puede llevar también al libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando en la comunidad tenían un mismo sentir, tenían un mismo corazón, tenían una misma alma. ¿Y qué presenta este versículo 1? Que todos los israelitas se congregaron como un solo hombre en Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso?
que mantenían la misma mira puesta en lo que iban a realizar, tenían un mismo pensar, tenían un mismo sentir, reunirse en Jerusalén. ¿Para qué? Para edificarle la casa a Dios como un solo hombre. Eso nos lleva a entender esa relación que tienen todos los que vinieron desde Babilonia, los que asumieron su compromiso de seguir a Dios y de venir a edificarle una casa a Dios. Y es lo que nos presenta el versículo número 1 de este capítulo 3, como un solo hombre. Ellos, pues, se les dio la libertad de poder venir a Jerusalén para construirle la casa a Dios, pero tenían que tener un mismo pensar, tenían que tener un mismo sentir, una misma manera de actuar y tener un punto de mira de qué era lo que venían a hacer cuando llegaran a Jerusalén, construirle la casa a Dios. Y claramente el versículo 1 nos va a decir: y entonces todo el pueblo se congregó como un solo hombre en Jerusalén. Es decir, se reunieron todos, pero hay que ver quién es el que va a tomar la batuta para poder echar a andar lo que Dios también les estaba pidiendo, y por lo cual el rey Ciro, rey de Persia, les dejó salir de Babilonia para ir a Jerusalén. Tienen que tener un punto de mira, que es lo que van a realizar, y también quiénes son los que van a llevar la batuta adelante. Presta oído y que esté dispuesto para escuchar el versículo número 2 de este capítulo 3 del libro de Esdras. Josué, hijo de Josadak, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel, para ofrecer en él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y este versículo 2 nos va a colocar que hay una persona que va a tomar la batuta. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama Josué, junto con otros más que le van a apoyar en esta iniciativa de empezar a reconstruirle el altar a Dios para ofrecer los sacrificios, como lo presenta el versículo 2. Josué, hijo de Josadak, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel. Ellos tomaron la batuta en medio del pequeño pueblo que había regresado de Babilonia para ayudar a reconstruirle la casa a Dios, para edificarle una nueva morada al Señor. Y toma la batuta Josué junto con sus hermanos y otras personas más. Y es una invitación también para que tú, en medio de tu familia, tomes la batuta. ¿La batuta para qué? Para volver a construir tu familia. Si ves que tu familia está llena de odio, de rencor, de rabia, de prepotencia, de orgullo, de vanagloria, enredado y sumergido en las nuevas tecnologías, que no le dedican tiempo a Dios, tú tienes que tomar la batuta. Y tomar la batuta para empezar a reconstruir eso, para que se pueda estar ahí, en medio de tu vida, en medio de tu familia, la presencia de Dios. Hay que volver a reconstruir. Hay que edificar. Hay que volver a empezar de nuevo. Hay gente que no le gusta empezar de nuevo, pero hay que empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando se juega un juego, valga la redundancia, a través del internet o de las consolas de juego, cuando se pierde, se vuelve a empezar de nuevo otra vez. Y así es en nuestra vida. Tenemos que empezar de nuevo.
¿En qué tenemos que empezar de nuevo? ¿En qué tenemos que tomar la batuta para empezar de nuevo? En el cambio en medio de nuestra familia, en nuestro acercamiento para con Dios. Dice que Josué y sus hermanos y otros más tomaron la batuta. ¿Para qué? Para reconstruirle el altar a Dios, el altar de los sacrificios. Y es que hay que reconstruir, hay que empezar de nuevo. ¿Para qué? Para poder edificarle una casa a Dios bonita en medio de nuestra vida, que se ha visto manchada por robos, corrupción, prepotencia, orgullo, vanagloria, y pare usted de contar pecados habidos y por haber, y se está desgastando, se está acabando, se está destruyendo esa casa que hay que volver a reconstruir, hay que volver a empezar de nuevo. ¿En dónde? En la presencia de Dios, porque es ahí donde hay que dedicarle tiempo, en primer lugar, a cambiar. Pero es que la gente le dedica tiempo a otras cosas. Dice que el pueblo se reunió como un solo hombre y tomaron la batuta para reconstruirle el altar a Dios. Y cuando tú te reúnes con tus amigos, que son bastantes, ¿será que te reúnes para reconstruir, tomar la batuta y reconstruir tu vida a la luz de la presencia de Dios? ¿O qué es lo que haces? ¿O a qué le dedicas tiempo? En primer lugar, porque es que Josué y estas otras personas tomaron su tiempo para reconstruirle el altar a Dios, el altar de los holocaustos, el altar de los sacrificios, para que subiera como aroma agradable a la presencia de Dios. Y es que hay que tener eso en cuenta. Primero, que debemos mantener la unidad en medio de la familia, en medio de nuestra propia vida y también para con los demás. Y que en medio de esa unidad podamos tomar la batuta, y al tomar la batuta podamos también dedicarle tiempo a las cosas de Dios en primer lugar. No en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el segundo lugar. No, a Dios hay que darle el primer lugar de nuestro tiempo y dedicarle tiempo grande, tiempo bonito, tiempo hermoso a la presencia de Dios, para hablar con Dios, para dialogar con Dios, para presentarle toda la vida, hermanos de Dios. Es lo que nos presenta este versículo número 2 del capítulo 3 del libro de Esdras. Y es que hay que reflexionar, hay que reflexionar. Tú lo tomas o lo dejas, pero tienes que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿será que tú en tu familia son uno solo? ¿Será que tú llevas la batuta en medio de tu familia para sacar toda inmundicia y empezar a reconstruir la casa de Dios? Ese lugar donde tú llegas a estar en la presencia de Dios. ¿Será que le dedicas tiempo? ¿Será que tu tiempo en el primer lugar es para Dios o no lo es? Pero tienes que reflexionar, tienes que darte cuenta, tienes que ver cómo está tu vida, cómo va, cómo camina, porque si no, pues no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo, estás haciéndole perder el tiempo a los demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está para cambiar, para ser una persona diferente, para ser una persona nueva, para sacar toda inmundicia y dejar entrar la luz de Dios que ilumine, restaure y repare la casa dedicada al Señor. Pero hay que abrir el corazón, hay que abrir la vida y hay que encomendarnos siempre en la presencia del Señor. Y es así como nos lo va presentando la santa palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora el versículo número 3, para que al leerlo podamos también nosotros reflexionar y ver de que el miedo no nos tiene a nosotros que acobardar para no seguir en el camino de Dios, sino que tenemos que mantenernos alerta, tenemos que mantenernos en pie de lucha,
¿En qué? En el seguimiento del Señor. Por eso, presta oído y que esté dispuesto a este versículo número 3 del libro de Esdras, en el capítulo número 3. Y dice así: erigieron el altar en su emplazamiento, a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra, y ofrecieron en él holocaustos a Yahvé, holocaustos de la mañana y de la tarde. ¿Qué hizo la gente? Erigieron el altar de los sacrificios. Pero algo sí sentían dentro de ellos, a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra, a pesar del miedo. ¿Qué hicieron ellos? Construyeron el altar de los sacrificios. Es decir, que el miedo no los paró para reconstruir el altar y ofrecerle los sacrificios a Dios. A nosotros es una lección también de que el miedo no nos tiene que parar la acción bonita que hacemos para con nuestros hermanos. El miedo y lo que la gente diga no tiene que pararnos a nosotros, sino que tienes que motivarnos a seguir trabajando, a seguir luchando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escucha con atención. Erigieron el altar en su emplazamiento, a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra, a pesar del temor, a pesar del miedo que pudieran sentir. Ellos construyeron el altar. ¿Y tú te dejas dominar por el miedo o vences al miedo? ¿O será que el miedo te agarra, te arropa para que tú no evangelices? ¿O será que le das gusto al miedo y no sales a llevar la predicación a los demás? ¿Qué pasa? ¿O será que el miedo te cohíbe compartir la palabra de Dios todos los días, la Santa Misa? ¿El qué dirá la gente? ¿Qué irá a decir de mí? ¿De qué me irán a tratar? Porque estoy compartiendo la palabra de Dios todos los días. Esta gente, a pesar del miedo que les infundían los demás, ellos no se acobardaron, construyeron el altar de los sacrificios para Dios. El miedo no los cayó, el miedo no los detuvo, el miedo no los amarró, sino que lograron vencer el miedo construyéndole el altar a Dios. Y es ahí donde la palabra de Dios nos tiene que llevar a nosotros también a entenderla. ¿Cómo la vamos a entender? Que el miedo no nos tiene que parar la acción evangélica de llevar la buena noticia. De que el miedo no te tiene que cohibir a ti de acercarte a Dios, sino que tienes que buscar a Dios todos los días. De que el miedo, el qué dirá la gente, no te tiene que parar cuando tú vayas a evangelizar, vayas a llevar la buena noticia, vayas a ayudar a los necesitados, sino que hay que vencer el miedo. ¿Y cómo vencemos el miedo? El versículo 3 nos da la clave. A pesar del temor que les infundía a la gente de la tierra, ellos reconstruyeron el altar a Dios. Esa es la clave. Para nosotros poder también asimilar nuestro compromiso, para nosotros poder llevar adelante esa tarea evangelizadora. Esa tarea evangelizadora de que el miedo no te tiene que cohibir, de que el miedo no te tiene que paralizar, de que el miedo no te tiene que colocar una barrera, sino que tú tienes que tener la capacidad, tienes que tener la fuerza, tienes que tener la valentía de vencer el miedo. ¿Cuántos católicos no tienen miedo? ¿Cuántos católicos no les inunda el miedo sus vidas que dejan de evangelizar? ¿Cuántos católicos por miedo no salen a predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos católicos por miedo no ayudan a la iglesia en sus necesidades? ¿Cuántos católicos con miedo
no ayudan a sus hermanos los más pobres. ¿Por qué? Porque el miedo los embarga, el miedo los arropa. El qué dirá la gente es más importante para esa persona que Dios, porque el miedo los agarra completamente. A pesar del miedo que les infundía la gente de los pueblos de su alrededor, ellos le construyeron el altar de los sacrificios a Dios. ¿Y tú tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? El miedo te cohíbe anunciar la palabra de Dios. El miedo te cohíbe predicar la buena noticia. El miedo te cohíbe ayudar a los más necesitados. El miedo te cohíbe ayudar a la iglesia en sus necesidades. El miedo te cohíbe de compartir la palabra de Dios todos los días para que otros más se unan a la vivencia de la palabra de Dios. ¿Será que el miedo no te deja tomar la batuta en tu familia para llevarlos por el camino del bien, por el camino recto, por el camino de la presencia de Dios? Si eso pasa en tu vida, pobre cristiano católico. ¿Por qué? Porque no estás confiando plenamente en el amor, en la misericordia, en la bondad que procede de Dios. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay católicos que dicen, es que a mí me da miedo. Mire, para que vayamos a evangelizar a tal sitio, todos los catequistas, y se levantan algunos catequistas y dicen, es que a mí me da miedo. A ver, vamos a compartir en esta comunidad la palabra de Dios, en la visita a casa, y salen y dicen, Padre, conmigo no cuente, porque a mí me da miedo. No, a la gente, en su mayoría, aunque no todo, les da miedo las cosas de Dios, pero las cosas del mundo no les da miedo. No les da miedo insultar, no les da miedo ser prepotentes, orgullosos, vanagloriosos. Les da miedo ser buena persona. Y eso no tiene que dar miedo, eso tiene que dar valentía. Ser buena persona, honesto, sencillo, caritativo, que podamos hablar bien de los demás. Es que hay gente que se encarga de hacer el mal a los demás y empieza a infundir miedo en la vida de otras personas. Qué triste, qué triste. Es que hayan personas que actúen así, de esa manera. Les infunden miedo a los demás para que no se acerquen a las cosas de Dios. Les infunden miedo a las personas para que no busquen a Dios. Les infunden miedo a las personas para que no ayuden a la iglesia en sus necesidades. Siendo católicos lo hacen. Qué tristeza, porque hay que ver qué tipo de católico es esa persona. El miedo no nos tiene que parar a nosotros de predicar la palabra de Dios. Hay gente que tiene miedo de hablar, hay gente que tiene miedo de decir las cosas, hay gente que tiene miedo del qué dirá la gente. No, hay que hablar con la verdad, hay que andar con la verdad por delante, en ese sentido de que el aborto es una abominación ante la presencia de Dios y que la eutanasia es una abominación ante la presencia de Dios, que el matrimonio homosexual es una abominación ante la presencia de Dios. Y eso hay que decirlo, pero hay gente que le da miedo decir esas cositas, porque se ataca es el pecado, no la persona, es el pecado, la abominación del pecado cometido. ¿Por qué? Porque esas personas de los homosexuales, de familias homosexuales, ahí está el pecado. Las personas, las mujeres que abortan, ahí está el pecado mortal de asesinato. La eutanasia, está el pecado de aquellos que mandan sobre la vida de otras personas. Y eso es un asesinato. Se ataca el pecado. ¿Para qué? Para que no se vaya a caer en ello las personas nuevamente. Pero hay que hablar sin miedo.
hay que hablar con la verdad, hay que hablar con la palabra de Dios. Dice, a pesar del temor, del miedo que les infundían los pueblos de la tierra, ellos edificaron el altar de los sacrificios. ¿No tuvieron miedo? ¿Y qué hicieron? Edificaron el altar de los sacrificios. Y es así, nos dice Clara Mesa, ay Padre, ojalá a mí me diga vamos a evangelizar, ese es mi sueño. El miedo es no tener a Dios ahí, mis hermanitos evangeliquitos contestan los comentarios y ahí vamos, Padre, con la presencia de Dios. Es así, usted desea evangelizar y hay personas católicas que se les invita a evangelizar y les da miedo evangelizar. Les da miedo ir a anunciarle a sus mismos personas que comparten con ellos en su mismo pueblo, su misma ciudad, en el mismo campo, les da miedo anunciar la palabra de Dios. ¿Saben qué se basan para no anunciar en su propia tierra? En lo que Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra, pero lo entienden mal. Lo entienden mal. ¿Por qué? Porque el ser profeta es que tú tienes que dar testimonio con tu vida, con tu familia, estés donde estés. Si estás en tu tierra, muchísimo mejor, para que con tu testimonio las personas puedan cambiar. Las personas puedan decir, esta persona era así, pero después que se acercó a las cosas de Dios, mire cómo cambió, vamos nosotros también a hacer lo mismo. Pero hay que hacerlo desde lo profundo del corazón. Hay que evangelizar. No tiene que darnos miedo anunciar la palabra de Dios, sino que hay que asumir nuestro compromiso. ¿Cuál es el compromiso? De ser evangelizadores. La gente no tuvo miedo y construyeron el altar de los sacrificios. Y hay gente que tiene miedo para predicar la palabra de Dios. Hay gente que tiene miedo para anunciar la palabra del Señor. Hay gente que tiene miedo de ayudar a otra persona. Hay gente que tiene miedo de ayudar a la iglesia en sus necesidades. Hay gente que tiene miedo de acercarse a Dios todos los días y de ir a misa todos los domingos a darle gracias a Dios por la semana que ha terminado y por la nueva semana que inicia en su nombre. Hay gente que les domina más el miedo que ir a buscar las cosas de Dios. Y eso hay que estar muy alerta, con los oídos dispuestos, para no dejar que el miedo entorpezca nuestro seguimiento en el camino de Dios, sino que la fuerza y la valentía debemos pedírsela a Dios para seguir adelante, para seguir caminando en la presencia del Señor. Y es lo que nos presentaba el versículo número 3 del capítulo 3 del libro de Esdras. Vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 5 de este capítulo 3 del libro de Esdras. Y dice así, que presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Después ofrecieron el holocausto perpetuo y de los sábados, novilunios y todas las solemnidades consagradas a Yahvé, además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente a Yahvé. Este versículo número 5 nos está presentando cómo rompieron el miedo, lo dejaron a un lado y construyeron el altar de los sacrificios. ¿Y qué dice el versículo 5? Ofrecieron el holocausto perpetuo, el holocausto de los sábados, de los novilunios, de las solemnidades consagradas a Yahvé. Después de realizar todo eso, ahora viene lo que se comentaba en el capítulo del día de ayer, capítulo 2 del libro de Esdras, y en el capítulo número 1 del libro de Esdras, donde las personas daban sus ofrendas voluntarias. Daban las personas para aquellos que iban a salir de Babilonia para ir a Jerusalén, los ayudaron con ofrendas voluntarias. La gente en el capítulo 2, al llegar a Jerusalén,
presentaron ante Dios sus ofrendas voluntarias. Y en este capítulo número 3, en el versículo 5, nos va a presentar lo siguiente. Además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente a Yahvé, es decir, ofrecieron los holocaustos y los sacrificios, lo que pedía la ley de Moisés, lo que pedía la ley que Moisés también dio al pueblo por mandato de Dios. Todos los sacrificios, los novilunios, los sábados, las solemnidades, todos los sacrificios. Pero aparte de ello, de lo que tenían que cumplir según la ley, viene ahora lo que es la entrega de lo que cada uno quería ofrecer a Yahvé, de lo que cada uno quería ofrecer a Dios. Y qué bonito es ver cuando la persona da voluntariamente, sin que se le obligue. Qué bonito es ver cuando la persona va a la celebración de la Eucaristía y llega y dice: Padre, esto lo traje con mucho cariño. Como ustedes lo han podido ver en muchas Eucaristías y también en las que hemos celebrado juntamente con el Padre Marcos Galvis, cuando las personas en las comunidades pasaban sus ofrendas voluntarias. Esas ofrendas, el platanito, lo que era la lechosa, las gallinas, los huevos, los ovejos, todo como lo iban pasando en sus ofrendas voluntarias. Como también cada uno de ustedes ayuda en la evangelización a través de sus ofrendas voluntarias, porque nace de lo profundo del corazón, sin que nadie les obligue, sin que nadie les mande. Ustedes, desde su libertad y desde su entrega para con el Señor, dan su ofrenda voluntaria. Y es lo que nos presenta el versículo número 5. Dice: ofrecieron todo lo correspondiente a la ley, lo de los novilunios, los holocaustos de los sábados, de las solemnidades, de las fiestas, todo a cabal de la ley. Pero también el autor sagrado deja ver de que las personas también traían aparte sus ofrendas voluntarias, que es lo que ellos querían ofrecerle de corazón al Señor. Y ese ofrecimiento a Dios de corazón, pues es una clara invitación de que nosotros también tenemos que aprender a ofrendar a Dios de corazón. Qué triste es ver cómo las personas, ya se los comentaba también en los en vivos anteriores, las personas dicen: yo doy para salir del paso, yo doy para que no me moleste más, yo doy para que ya no me siga pidiendo más, yo doy para que ya no me vengan a molestar más. Entonces la gente da de mala gana, y así no se da para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios se da de buena manera, se da con alegría, se da en libertad, se da voluntariamente y se ofrece a Dios con todo el corazón. Porque así es como estas personas le ofrecían a Dios tanto lo estipulado por la ley como también lo que salía de lo profundo del corazón, que es lo que presenta el versículo 5. Además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente a Yahvé, de lo que cada uno quería ofrecer. No le decían: mire, todos están obligados a dar esto. No, no. De lo que cada uno quería dar, de lo que cada uno quiere presentar ante Dios, de lo que cada uno que sale de lo profundo de su corazón le presenta al Señor, porque es así como esa ofrenda es agradable a la presencia del Señor. Y así nos motivamos más a poder entender, a poder comprender que la ofrenda es libre y voluntaria, la que cada uno ofrece
ante la presencia del Señor. Y como hemos escuchado en estos versículos anteriores, le dedicaron tiempo para construir el altar de los sacrificios. Primero le dedicaron tiempo a Dios para ofrecer los sacrificios antes de empezar las obras de construcción de la casa de Dios. Empezaron a ofrecerle los sacrificios al Señor. Ahora vamos a escuchar cómo el versículo 8 nos va a presentar el comienzo de las obras de la casa de Dios. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. El año segundo de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadat, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra. Designaron algunos levitas de 20 años en adelante para dirigir las obras de la casa de Yahvé. Y aquí nos va a presentar el versículo número 8, cómo se va a dar inicio a la obra de la construcción de la casa de Dios. Pero hay que tomar la batuta. Y tomar la batuta junto con todo lo demás para dar comienzo a las obras de la construcción de la casa de Dios. Y así es como nosotros tenemos que tomar la batuta. Tenemos que aprender. Ejemplos claros, como nos lo presenta la palabra de Dios, son ejemplos de vida, son ejemplos de testimonio, son ejemplos de fortaleza para nosotros asumir nuestro compromiso. No es que leemos la palabra de Dios por leerla, como por leer otro libro, para hacerlo de deporte. La palabra de Dios hay que leerla con los ojos del corazón. Hay que leerla con la profundidad de nuestro ser, pidiendo la presencia del Espíritu de Dios para poder entender la palabra de Dios y ver qué también me dice a mí y qué también le puede decir a cada uno de ustedes. Y es que la referencia es bonita. Empezaron las obras en la casa de Dios y tú ya empezaste a purificar, a limpiar, a ordenar tu casa. Purificar la casa de Dios que está en tu vida. Empezaste a sacar toda inmundicia que hay dentro de la casa de Dios porque la has profanado con pecados, con insultos, con maldiciones, con prepotencia, con orgullo, por ir a los brujos, por ir a los hechiceros, santeros, paleros, por estar pendiente de los que leen las cartas del tarot. ¿Será que ya empezaste a purificar tu casa? ¿Será que ya empezaste a limpiar tu vida, el templo de Dios? Empezaron las obras en la casa de Dios. ¿Y tú? ¿Ya empezaste las obras de la limpieza del templo de Dios? ¿Será que ya está acomodadito? ¿Será que está bien limpio? ¿Que no tiene ninguna inmundicia? ¿Será que ya le sacaste toda contaminación de la casa de Dios porque la habías profanado a causa de tus pecados y de tus malas acciones? ¿Será que ya empezaste también las obras de limpieza, purificación, reestructuración y de edificación de la casa de Dios en medio de tu vida? ¿Sí o no? ¿Ya lo hiciste o no lo has hecho? Es tiempo de reflexionar, de recapacitar y de empezar a darle un vuelco a la vida y de darle ese sentido verdadero de ser templo vivo del Espíritu Santo en medio de la vida de cada uno de nosotros. Hay que tener esto en cuenta, porque eso nos lleva a nosotros también a enamorarnos más de la palabra de Dios y a reflexionar con la palabra del Señor. Vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 11 de este capítulo 3 del libro de Esdras.
y presta oído, que esté dispuesto a la palabra de Dios. Cantaron alabando y dando gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor para Israel. Y el pueblo entero prorrumpía en grandes clamores, alabando a Yahvé, porque la casa de Yahvé tenía ya sus cimientos. Estas personas, escuchemos cómo lo presenta el autor sagrado. Estas personas empezaron las obras de la reconstrucción de la casa de Dios, pero qué extraordinario que ellos, al ver concluida una parte de las obras de la casa de Dios, viene el versículo 11 y expresa lo siguiente: cantaron alabando y dando gracias a Yahvé. ¿Quiénes? Todas las personas, todo el pueblo alabando, cantando ante la presencia de Dios. ¿Y qué cantaban? Escucha con atención. Porque es bueno, porque es eterno su amor para Israel. Lo que cantaba la gente. Y la gente se lo cantaba ¿a quién? Se lo cantaba a Dios. ¿Quién es bueno? Bueno es Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Dios es bueno, Dios es amoroso para con todo aquel que se acerca a Él con un sincero corazón. El pueblo cantaba, porque es bueno, porque es eterno su amor para con Israel. Su amor es bueno, su amor es eterno. Por eso les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el Salmo 100, versículo 5. Vamos a buscar el Salmo 100, versículo 5, para que escuchemos cómo el autor sagrado también presenta lo que este pueblo le cantaba a Dios y decía, porque es bueno, porque es grande su amor para con Israel. Y lo vamos a escuchar a través de las palabras del Salmo 100, versículo número 5. Y lo ha escrito Familia Unida en Dios, Salmo 105. Reginaldo Santos, Salmo 105. Irene Jurkin, Salmo 105. Dice: Padre, muchas bendiciones, familia Valdivia desde Elgin, Illinois. Lo queremos mucho, un abrazo a la distancia. Balzúñiga, Salmo 105. Erlinda Ceballos, Salmo 105. Joaquín Sánchez, Salmo 105. Chuy Rodríguez, Salmo 105. Marisol Márquez, Salmo 100, versículo 5. Joaquín Sánchez, Salmo 105. Guillermina Pérez, Salmo 105. Nos dice Graciela Sonia Vilca: Padre José, Dios le bendiga, gracias por enseñar la palabra de Dios. Ayúdanos, que necesitamos la semilla de Dios, que crezca en nuestros corazones. Gracias por sus oraciones, que Dios le bendiga. Aurora Pérez, Salmo 105. Francia Heredia, Salmo 105. Clara Mesa, Salmo 105. Ethel María, Salmo 105. Julie Pérez, Salmo 105. Socorro Conri, Linda Verónica, Marta Alexandra, Paola Félix, José Manuel García, Armando Rosa, nos escriben Salmo 105. Y María Maya dice: ofrezco esta santa palabra de Dios por mi salud, para que reciba mi sanación. Te lo pido, Señor, y que Dios pase tu mano sanadora sobre ti. María Amaya de Contreras, José Manuel García, Armando Rosa, María Maya, Balchúniga, Carlita Suero, nos escriben Salmo 100, versículo 5. Y vamos a escuchar lo que nos dice el Salmo 100, versículo 5. Porque es bueno Yahvé, para siempre su amor, por todas las edades su lealtad. Es lo que nos presenta el Salmo 100, versículo 5. Porque es bueno Yahvé, para siempre su amor. ¿Y qué cantaba la gente? Decía así: porque es bueno, porque es eterno su amor para Israel. Es decir, que
estando en relación con la palabra de Dios, también nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos también cantar a Dios. Cuando vayamos a trabajar y lleguemos al trabajo, a dedicarle ese tiempo a servir a los demás, que cantemos también porque Dios es bueno, porque su amor es eterno, porque Dios es bueno para con todos nosotros. Nosotros tenemos que ser buenos también para con Dios. El salmista lo presentaba muy claramente, que Dios es bueno, que Dios es eterno, su amor y su misericordia. Y es que además hay que dar gracias a Dios. El pueblo cantaba, el pueblo a un solo coro decían porque es bueno. ¿Cómo se llama eso? Darle gracias a Dios. Dar gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Y esas gracias a Dios se dan porque nosotros debemos también ser agradecidos con el Señor. El pueblo lo expresaba claramente cuando lo expresa el versículo 11. Cantaron alabando y dando gracias a Yahvé. Es decir, que todos los días hay que darle gracias a Dios. Que todos los días hay que ser agradecidos con el Señor. Que todos los días hay que alabar y bendecir el nombre de Dios y darle gracias. ¿Por qué hay que darle gracias a Dios? Primero, por la vida. Segundo, por la familia. Tercero, si tienes a tu esposa, dele gracias a Dios por tu esposa. Si tienes a tu esposo, dele gracias a Dios por tu esposo. Si tienes a tus hijos, dele gracias a Dios por tus hijos. Si tienes a tus papás, dele gracias a Dios por tus papás. Si tienes a tus tíos, a tus abuelos, a tus primos, a tus nietos, dele gracias a Dios por ellos todos los días. Dando gracias a Yahvé, porque es bueno. Y a Dios hay que darle gracias todos los días. Y la pregunta es para ti, para que la escriba en los comentarios. Cuando abriste tus ojos para el nuevo día de hoy, ¿le diste gracias a Dios o no le diste gracias a Dios? ¿O te levantaste y se te olvidó darle gracias a Dios? ¿Por qué? Porque es que la vida también va en esa relación de agradecimiento para con Dios. Hay gente que se levanta y lo primero que hace es pararse de la cama y corre a hacer lo que tiene que hacer, pero no le da gracias a Dios. Hay personas que se levantan de su cama y lo primero que hacen es darle gracias a Dios por su vida, por su familia, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus papás, por sus abuelos, por sus tíos, por sus primos, por sus vecinos, por sus amigos, por todos. Les da gracias a Dios y también cuando llega a su trabajo es agradecido con el Señor. Y es que, como nos lo expresa Isidra Romero, dice: le doy gracias a Dios por 21 años de casada. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, Isidra, y le siga bendiciendo su matrimonio. Reginaldo Santo dice: sí, le di gracias a Dios. Viviana Zúñiga: sí, Padre, diariamente le agradezco un nuevo despertar. Val Zúñiga: le doy gracias a Dios y le pido que me ayude para no hacer el mal. Aurora Pérez: sí, Padre, es lo primero que hago. Eve: sí, todos los días doy gracias a Dios. Irene Jurkin: desde que abro los ojos le doy gracias a Dios. Erlinda Ceballo: es lo primero que hago, Padre, dar gracias a Dios. Joaquín Sánchez: le doy gracias a Dios por otro amanecer más y por sus bendiciones. Chuli Pérez: sí, Padre, siempre le doy gracias a Dios. Linda Verónica: así es, Padre, le agradezco a mi Dios de mañana, tarde y noche. Marta Alexandra: sí, Padre, todos los días le doy gracias a Dios por un día más de vida que nos da. Familia Unida en Dios dice: sí, Padre. Guillermina Pérez: sí, Padre, yo le doy gracias a Dios todos los días por mi familia. Clara Mesa: sí, Padre, siempre pongo mi pie al piso y le doy gracias a Dios por el don de la vida. Luego voy afuera a mirar el cielo para dejarme ver su hermosura de la creación. Carlita Suero: sí, Padre, doy gracias a Dios por todos.
Etel María, Padre, todos los días le doy gracias a Dios. Socorro Conry, lo primero que hago cuando me despierto es dar gracias a Dios por todos y todo lo que hago. María Maya dice, sí, Padre, yo lo primero que hago es levantarme, escucho la misa de su canal. Raceli Cornejo, doy gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Y Armando Rosas dice, le doy gracias a Dios todo lo que me da y me quita, Él nos ordena. Es decir, que cuando nosotros nos levantemos, lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios. Cuando llegues a tu trabajo, lo primero que tienes que hacer es darle gracias a Dios. Cuando regreses del trabajo, dele gracias a Dios. Cuando vayas a compartir con tu familia, dele gracias a Dios. Cuando vayas también a compartir con tus amigos, conocidos, dele gracias a Dios. Cuando vayas a emprender una labor, un trabajo, pídele a Dios y dele gracias a Dios, que es lo que nos enseñan estas personas en la construcción de la casa de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Le daban gracias a Dios y decían, porque es bueno, porque es eterno su amor para Israel. Y todo el pueblo prorrumpía a grandes clamores. Es decir, que tú hoy, antes de irte a dormir, tienes que decir lo mismo que decía esta gente, porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Quién? Dios. Dios es bueno, su amor es eterno, su amor es grande para con cada uno de nosotros. No desaprovechemos la oportunidad de vivir esa bondad de Dios en medio de nuestra vida, haciendo el bien a los demás. Y no desaprovechemos el amor de Dios en medio de nuestra vida y que lo podamos dar también a los demás. Ese amor bonito, ese amor humilde, ese amor sencillo que proviene de Dios para también darlo a conocer a los demás. Y el versículo número 13, este capítulo 3 del libro de Esdras, nos va a presentar lo siguiente. Escucha con atención. Y nadie podía distinguir los acentos de clamor jubiloso de los acentos de lamentaciones del pueblo, porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír desde muy lejos. ¿Qué es eso? Que el pueblo, las personas estaban supremamente alegres y contentos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que Dios les había pedido también, de empezar las obras de la construcción, edificación de la casa de Dios. Como una sola persona hacían todo, cantaban y alababan a Dios, y que así podamos también cada uno de nosotros, y que así puedas tú también en tu familia, que sean una sola persona para alabar, para bendecir, para dar gracias a Dios por la vida y por todas las abundantes bendiciones que derrama sobre la vida de cada uno de ustedes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice Emily Carrillo, mi esposo y yo tenemos 41 años de casada. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, Emily, y le bendiga su matrimonio, le bendiga su vida. Y además les invitamos para que compartan el enlace, para que vivan la Santa Eucaristía el día de mañana a las 8:45 de la mañana, día de la Santísima Trinidad, que le damos toda la gloria al Padre, toda la gloria al Hijo, toda la gloria al Espíritu Santo, y como lo expresa también el credo niceno-constantinopolitano, que reciben la misma adoración y gloria los tres, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Les invito para el día domingo, día de mañana, donde también compartiremos este capítulo 3 durante todo el día, y sobre todo para la vivencia de la Eucaristía a las 8:45 de la mañana, hora de Venezuela. No faltes, cuento con tu presencia. Y damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, por este día que nos permite compartir su santa palabra.
Saludamos a LD y a Familia Unida en Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por sus granitos de arena, por su apoyo en la evangelización, y que Dios les multiplique a todos ustedes el 100 por 1, también en su dedicación para la escucha de la palabra de Dios. Les invito para mañana, día domingo, con la gracia de Dios, vamos a compartir el capítulo número 4 del libro de Esdras en un en vivo. Vamos a seguir esta continuación de en vivos. Vamos a compartir el capítulo número 4 del libro de Esdras. No faltes, cuento con tu presencia, y que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para el en vivo de la palabra de Dios y para compartir la Santa Misa a las 8:45 de la mañana, hora de Venezuela. Dios les acompañe siempre.